ninguno. Puede servir a dos señores, porque amando a uno desprecia al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que comeréis, que beberéis, con qué os vestiréis. ¿Acaso la vida no vale más que el alimento? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, vuestro Padre Celestial las alimenta. Por lo demás, ¿quién de vosotros, por más que se preocupe, puede añadir una hora sola a la medida de su vida y del vestido? ¿Por qué preocuparos? Mirad los lirios del campo, no se fatigan ni hilan. Salomón no vestía como ellos. Mirad los lirios del campo, no se fatigan ni hilan. Salomón no vestía como ellos. Buscad primero el reino de Dios y todo os será dado. No podéis servir a Dios y al dinero. Buscad el reino de Dios y todo os será dado. No podéis servir a dos señores. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Uno de los presentes le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y añadió: Aguardaos muy bien de toda codicia, porque las riquezas no garantizan la vida de un hombre por muchas que tenga. Les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron una abundante cosecha, y pensaba para sus adentros: ¿qué haré ahora si no tengo dónde almacenar todo el grano?
Entonces se dijo: ya sé lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y edificaré otros más grandes. Almacenaré allí todo mi trigo y mis bienes, y me diré: ahora ya tienes abundantes bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe y banquetea. Pero Dios le dijo: qué necio eres, esta misma noche te reclamarán la vida. ¿Para quién será entonces todo lo que has preparado? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hoy continuamos con estas catequesis acerca de los pecados capitales. Después de haber hecho la primera catequesis, que fue un poco como la introducción en general a todos los pecados, vimos la última vez el pecado de la soberbia. Y ahora vamos a ver el segundo de estos pecados capitales, que es el pecado de la avaricia. Bien, el pecado de la avaricia. Avaricia, codicia, digamos, es más o menos el sinónimos, ¿no? Amor al dinero puede ser otro sinónimo de este pecado. De hecho, son un poco las raíces griegas, precisamente de la palabra nuestra, ¿no? ¿Y qué es esta avaricia? Pues precisamente, digamos, podríamos definir de alguna manera la avaricia o esta codicia como este deseo desmedido de poseer. Este deseo desmedido de poseer. El corazón humano que se ha aferrado a las riquezas, a los bienes, y que no hace otra cosa que buscarlas para poseerlas y para conservarlas, acumularlas para sí. Esto sería un poco la avaricia. Pero antes de empezar a hablar, digamos, de este pecado, tenemos que hacer una pequeña, o sería bueno hacer una pequeña, digamos, como aclaración. Lo primero es, y eso es muy importante, que nosotros no tenemos una visión negativa acerca de los bienes y acerca de las riquezas. El cristianismo no es un maniqueísmo que ven las cosas buenas y cosas malas. Bien, que una división, digamos, en la misma realidad, como una especie de dualismo entre las cosas que son buenas y aquello que es malo. No, para nosotros, si la visión, digamos, de la revelación de Dios, los bienes, las riquezas, son siempre un don de Dios. Vienen de Dios, que es un Dios generoso, que es un Dios providente con sus criaturas, que es un Dios que ama al hombre y que por eso es exuberante en sus dones. Por eso da y da con abundancia. Si nosotros vemos la creación de Dios, es una creación que es impresionante, que es riquísima en tantísimos aspectos, que es llena de cosas, ¿no? El Señor no da y no da con pobreza. El Señor da con una abundancia inmensa. Solamente ver nuestro mundo es una cosa impresionante, de riqueza en todo, en los seres vivos, en la fauna, en la flora, en los minerales, en los bienes que el Señor ha dado. Es todo con abundancia, todo con una riqueza maravillosa, con una belleza con la cual ha sido creado el mundo. Y es esa concepción, digamos, es esa certeza la que la revelación nos ha dado también a nosotros. La certeza que los bienes, las riquezas, las cosas, los bienes externos que Dios nos ha concedido son un bien y son un don que vienen de Él. Y mucho más, no solamente lo externo, sino los bienes incluso internos, es decir, las gracias que Dios nos dona. Porque Dios es un Dios generoso.
a tal punto que se ha entregado Él mismo, totalmente Él, para ti y para mí, para que tú y yo podamos vivir. Ha entregado su vida misma en la cruz para que tú y yo podamos vivir. No se ha ahorrado ni una gota de su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces eso es es algo que tenemos que tener antes de empezar esta catequesis, para que no se nos entienda mal aquello que espero que el Señor me conceda hablar. Porque en ningún momento, esta catequesis y la avaricia como tal es una condena de los bienes. Si no es una condena, es una palabra que habla acerca del corazón del hombre. Porque el problema de la avaricia no son los bienes. El problema de la avaricia es el corazón del hombre, la relación que tiene el hombre con los bienes. Porque el problema es que el corazón del hombre, herido profundamente por el pecado y la concupiscencia, no es capaz de relacionarse naturalmente con los bienes exteriores, con los bienes que Dios le da. Unos bienes que no son absolutos, unos bienes que son relativos, unos bienes que ayudan, que son medios, que sirven para un fin, pero que no son el fin mismo. El problema es que el hombre, con este corazón herido que tiene tú y yo, tantas veces nos dejamos engañar por los bienes y le damos a esos bienes que son simplemente un medio, le damos la categoría de fin, pensando que ellos nos pueden dar la vida, dándoles a los bienes la categoría de Dios. Por eso dirá San Pablo que la avaricia es una idolatría, porque le da precisamente a los bienes la categoría de Dios, porque busca en los bienes la seguridad, la alegría, la paz, la felicidad que solamente puede dar Dios. Entonces, estos bienes tienen este peligro, que dan una ilusión de felicidad, dan una ilusión de plenitud. Son como un espejismo en medio del desierto, que te hacen ver como si allá estuviera la vida, el agua, pero cuando lo tomas en las manos, pues no son nada más que arena. Entonces eso es muy importante para que podamos entender lo que ahora viene precisamente en esta catequesis. Entonces, teniendo eso claro, podemos empezar ahora a hablar de qué es la avaricia. ¿Qué es este pecado de la avaricia o de la codicia o del amor al dinero? Bien, que es el término, más propio griego, es propiamente eso, amor al dinero. Amor al dinero, a la plata. Bien. La avaricia es precisamente este amor, este deseo no moderado, ¿no?, de adquirir y de acumular los bienes, de querer y acumular los bienes. Y si bien los bienes en un primer momento se está refiriendo al dinero y a los bienes externos, también la avaricia abarca las realidades interiores, porque también se puede ser un avaro en cuanto a la ciencia, en cuanto al conocimiento, en cuanto a los bienes, más espirituales, incluso con la misma fe. La misma fe es una forma de decirlo, la misma religión, por decirlo de alguna manera, es decir, con el conocimiento de Dios. Se puede ser incluso avaro, de manera que no se ama a Dios mismo, sino que se ama los bienes que Él da, deseando acumular bienes, deseando acumular gracias extraordinarias, en el conocimiento deseando conocer y conocer y conocer para tener y tener y tener y tener. Esa es la avaricia. Y la avaricia es un pecado profundísimo, porque es un pecado que ataca, un pecado que va contra la raíz misma de la fe.
Es un pecado que ataca el amor. Lo veremos más adelante. Agustín lo llamaba el veneno de la caridad. La avaricia es el veneno de la caridad, porque es un pecado que va contra nosotros, contra el prójimo y contra Dios. Digamos, todo lo contrario al Shema, todo lo opuesto. Y los padres y los autores de la escolástica han hecho muchos tratados acerca de la avaricia, en la cual han querido de alguna manera desvelar los peligros de este pecado, en el cual tú y yo nos vemos constantemente luchando contra él. ¿Por qué es un pecado contra nosotros mismos? Y Santo Tomás de Aquino, citando un poco el Eclesiástico, ¿no?, dice que la avaricia es un pecado abominable, porque lleva al avaro incluso a vender su propia alma en busca de los bienes. Puede llegar incluso a vender su alma, porque pone todo su ser como esclavo, como siervo de los bienes externos. Ya los bienes no son en función nuestra, sino que nosotros estamos en función de ellos, en función de nuestros bienes. Y es lo que vemos hoy en el mundo moderno. Por eso el hombre trabaja y trabaja y trabaja y hace un turno y otro turno y tiene otro trabajo, porque es necesario ganar, porque es necesario tener dinero, porque es necesario asegurarse el futuro, la avaricia. Y por esa carrera frenética detrás del tener, se pierde a sí mismo. Pierde a su familia, pierde el horizonte. Porque la avaricia tiene una cosa impresionante, que la avaricia no sacia nunca. Las riquezas no sacian. Entonces el hombre que posee y posee siempre querrá tener más. Siempre querrá tener más. El hombre en abundancia siempre está insatisfecho. Siempre cree que puede tener más y que necesita tener más. Entonces es un pecado que va destruyendo profundamente al hombre. Por eso vemos tantos problemas que hay hoy en nuestra sociedad. La avaricia, como este pecado capital, digamos, baña y tiene muchas hijas. Tiene muchas acciones, muchos pecados. Por eso se entiende que se puede hacer cualquier actividad por tener dinero. Por eso se puede hacer cualquier chanchullo, cualquier cosa, cualquier robo para tener dinero. Por eso están pasando estos acontecimientos que vemos últimamente. Por ejemplo, algo que me ha impactado muchísimo, porque he visto que ha ido creciendo muchísimo, se lee en las noticias y demás, en todas partes, ¿no? Todo lo que tiene que ver, ya no solamente la prostitución, sino precisamente todas estas prepago, y que ahora están en las redes sociales, y en las redes pues y en los sitios pornográficos a montones. Y no, ni siquiera porque sea una persona realmente pobre, que uno dice porque no tiene nada más que comer y no tiene nada más que hacer, sino que eso está lleno en todos los estratos sociales, donde vendes tu cuerpo, vendes tu dignidad por dinero, por dinero. Esa es la avaricia. En función de esos bienes se vende hasta la propia alma. Después, no es solamente contra nosotros, sino que es un pecado que es contra el prójimo. Por eso decía Agustín que es un veneno contra la caridad. Porque si lo más importante son los bienes, se puede instrumentalizar al otro, no hay ningún problema. Porque si lo importante es el bien, el otro no tiene ninguna importancia. Entonces el avaro puede hacer trampas tranquilamente.
porque lo importante es el dinero. Puedo cambiar los precios, puedo vender un producto pirata. ¿Por qué? Porque lo importante es el dinero. No pago bien a los trabajadores, porque lo importante es el dinero, las ganancias. Puedo robarle a mi empresa, porque lo importante es el dinero. Es un pecado que abarca tantas realidades en nuestra vida. Si lo importante es adquirir, el otro desaparece. Y no solamente en el adquirir, sino en el poseer. Porque dirán los padres que la avaricia no solamente está en el querer adquirir, sino en el retener los bienes indebidamente para ti. En acumular y en acumular. El Evangelio nos da una parábola que es bellísima, que es la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, en donde el rico tenía banquetes y banquetes, y el hermano estaba ahí al lado muriéndose, Lázaro, cuando los perros le estaban estramiendo las llagas, y no le daba ni siquiera un vaso de agua. Esa es la avaricia, que endurece nuestro corazón frente al sufrimiento del otro, que endurece nuestro corazón, obnubila nuestro corazón y no nos permite ver al otro, ver el sufrimiento del otro. Y nos hace vivir una vida llena de tacañería, donde no hay generosidad, donde eres incapaz de dar al otro, de ayudar a aquel que tienes en la puerta tuya, en la puerta de tu casa. Había un padre, San Basilio, decía una frase impresionante. Decía, el pan que tú guardas pertenece al hambriento. El vestido que tú tienes ahí guardado pertenece al desnudo. Y el dinero que tú acumulas pertenece al pobre. Es impresionante esa expresión de San Basilio. Porque podemos tener y tener y tener sin darnos cuenta del otro que está ahí necesitado. Esa es la avaricia. Por eso el pecado de la avaricia es también, digamos, la madre, la que está detrás también de tantos otros pecados. Como por ejemplo la manera de cómo usamos nuestro dinero, los bienes que tenemos. Despilfarrar los bienes, derrochar los bienes. Es también un pecado gravísimo contra aquel que los necesita. ¿Es realmente justo que yo despilfarre los bienes? Que yo tenga que yo me compre simplemente por adorno algo con lo cual una familia podría vivir un año entero. Un reloj incrustado en oro con no sé cuántos diamantes y perlas y cosas. ¿Es realmente necesario? Es una palabra muy seria para nuestra vida. ¿Cómo estamos usando aquello que Dios nos ha dado? Y acuérdense que no estoy hablando, en ningún momento estamos demonizando los bienes ni el poseer. Pero sí es una palabra muy seria de Dios a nuestra vida. ¿Cómo está tu hermano? ¿Cómo está tu hermano? ¿Cómo estamos usando los dones que Él nos ha regalado? Porque no son nuestros. Es muy interesante. Y por eso este pecado no es solo contra nosotros, no es solo contra el prójimo, sino que es también contra Dios. Porque como dirá San Pablo, es una idolatría. Decía Santo Tomás que el pecado de la avaricia es la tiniebla del alma, porque hace desaparecer de nuestro corazón la caridad, hace desaparecer de nuestro corazón Dios, que es este sol, que es esta luz en nuestra vida, porque se quita Dios y se pone en su lugar el dinero. Entonces se piensa que la seguridad está en el dinero. Entonces lo más importante es el dinero.
Y por eso la avaricia se manifiesta en esa profunda intranquilidad de espíritu, en la cual estás constantemente deseando tener y preocupado por el mañana y preocupado por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, como decía el canto que hacíamos al inicio de los laudes. Preocupado constantemente por el mañana. ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? Entonces es necesario tener, conservar. Porque cuidado que mañana me falta. Porque cuidado que no existe Dios. Porque si existe Dios y Dios es providente, el hombre que tiene dentro el Espíritu de Cristo puede vivir en la libertad, sabiendo que en el mañana Dios provee. Pero la avaricia te hace desaparecer a Dios. La avaricia se construye en el corazón del hombre un becerro de oro. Este es aquel que te ha sacado de Egipto. Este es aquel que te puede dar la felicidad. Y por eso el avaro es aquel que está constantemente pensando en cómo tener dinero. Muy apropiado para nuestra ciudad, en el cual ves constantemente en todo negocios, ¿no? Como decimos los paisas, son buenísimos para el negocio. Avaros todos, solo eso es lo que somos. Nada que buenos para los negocios. Porque solo puedes ver en todo un negocio. Así como el artista ve en la realidad la belleza, la hermosura, el arte, el avaro ve todo con el signo pesos, todo. Hasta una desgracia. Empieza a venir el COVID y ya estás pensando en el negocio. Ya tienes montado las mascarillas con no sé qué colores, no sé cómo hacer el gel, no sé cuántas cosas. Y está diciendo, ojalá dure esto bastante para poder vender todas estas mascarillas que hice. La avaricia. Y se ve muchísimo en el mundo de hoy. El mundo de la guerra está movido por la avaricia. No importa vender armas a uno y a otro. En las armas, en los conflictos, ve una oportunidad maravillosa de enriquecerse, sin importar cuánta gente muera, porque hay que enriquecerse. El narcotráfico, porque hay que enriquecerse por el amor al dinero, y no importa cuánta gente se haga daño, porque el dinero es la ley, porque si los bienes son Dios, todo me es lícito, porque con ellos puedo comprarlo todo. Es una cosa profundísima que viene a buscar al hombre, es una cosa profundísima. Y los padres se preguntaban, ¿y de dónde nos viene tantas veces esta avaricia? Y San Gregorio Magno hacía una explicación muy interesante, diciendo que la avaricia nos viene sobre todo de dos, un pecado y otro que no sería pues propiamente un pecado, digamos de dos realidades, del temor y del orgullo. Del temor primero. ¿Por qué del temor? Del hombre que piensa que algo le va a faltar. Entonces, como el hombre piensa que algo le va a faltar, inmediatamente le viene en su corazón el deseo de precisamente guardar para mañana, guardar porque hay de aquel día que me falte. Por eso Aristóteles, para que se despierten los filósofos, decía una cosa muy particular. Aristóteles también hablaba de la avaricia. Aristóteles decía que vejez e impotencia hacen al hombre avaro, porque en la vejez se ve más la impotencia del hombre, se ve el hombre más necesitado, y por eso en la vejez el hombre empieza a acumular. Tuve la experiencia una vez que estuve en misión, la casa que estaba al lado donde nosotros vivíamos, había un viejito ahí, quitando la sala, que era el único lugar donde se podía entrar, donde entramos a tomarnos el café la vez que nos invitó a su casa. Todas las otras habitaciones estaban llenas, y cuando digo llenas, eran llenas, es decir, todo el piso y todo era lleno, revistas, discos de esos viejos, montones y montones, cajas y cajas y cajas, todas las habitaciones eran llenas, no había forma de entrar en esas habitaciones, repletas. Él vivía solo y esas habitaciones eran llenísimas. Y uno le preguntaba, ¿y todo eso para qué es? De pronto lo necesito. De pronto lo necesito. Ese es el avaro.
Porque ¿y si mañana lo necesito? ¿No? Y empiezas a acumular y acumular y acumulas de todo por si mañana lo necesitas. Y tienes en tu habitación, en tu casa, miles de cosas que a lo mejor necesitabas hace 15 años. Y llevas 15 años que nunca las has usado, pero de pronto lo necesito. ¿Y si mañana lo necesito? No. Esa necesidad es lo que va produciendo precisamente lo que da en el hombre esta tentación de acaparar, de meterse en la avaricia. Bien. Porque el hombre no tiene a Dios. Porque el hombre no vive a Dios en su vida. Porque si sabe que Dios es el Señor de la historia, que Dios provee mañana, que Dios es un Dios generoso y providente, no tiene el problema de esas necesidades. Porque Dios proveerá mañana. Porque así como los lirios del campo, así como los pájaros, el Señor te dará la comida y te dará el alimento y te dará el vestido. La certeza que es un Dios que provee. La certeza que el hombre es rico si posee a Dios. Porque poseyendo a Dios lo posee todo. Aunque tenga que pasar momentos de dificultad. Y por último, decía, no solo viene del temor, sino del orgullo. Por eso es muy particular que este pecado de la avaricia está muy unido a la soberbia y a la lujuria, que son los dos pecados, el primero y el tercer pecado capital que veremos, ¿no? A la soberbia, este orgullo de querer tener, para querer ser más. Por eso querer tener más y querer tener más. Querer ser como Dios. De forma que el mismo pecado de Adán es leído también como un pecado de avaricia. El querer ser algo más. El querer acaparar para sí una dignidad mayor. Ser como Dios. Es un pecado que abarca muchísimas cosas. Ya para terminar, simplemente me impresionó los padres, en general los padres y después los autores de la escolástica, hacen varias listas de los que ellos llaman las hijas de la avaricia, ¿no? La avaricia como un pecado capital, se llama precisamente capital porque es la cabeza de tantos otros vicios o pecados. Bien, y los padres hacen una lista enorme. Yo solo tomé algunos, los tengo por aquí escritos para que no me olviden porque son muchos. Entonces, pues solo voy a decir algunos. Para terminar, para que nos pueda ayudar también, digamos, para ver cómo esta avaricia se puede sellar en nuestro corazón. Entonces, primero, ya lo decíamos antes, la avaricia endurece al corazón. Dureza de corazón, la crueldad, la incapacidad de ver al otro. Bien. La avaricia también produce, ya lo decíamos también, esta inquietud de espíritu. Estar totalmente deseando otra cosa, trabajar fatigosamente por tener, ¿no? Ese espíritu que no puede estar nunca tranquilo, que no está tranquilo porque te roban, no está nunca tranquilo porque pierdes lo que has acumulado con tanto trabajo. Es la avaricia. Bien, la avaricia también es madre de la violencia, de la rapacidad, ¿no? Porque precisamente como el hombre tiene que tener, entonces roba, ¿no? O tiene que robar, quitar con violencia. Pasa de alguna manera muy acompañado con la gula, como cuando llegas al comedor, o más que al comedor, a la cafetería, y ponen un par de chocolatinas, y a lo mejor no hay tantas como tantos que llegaron a la cafetería en el momento, y ya te quiero ver yo cuántos se lanzan sobre esa bandeja, a ver cuántas chocolatinas quedan. Bien, la rapacidad, a robar, la violencia, para poseer algo como tuyo. Bien, también la mentira y el fraude, de ahí viene toda la corrupción, toda la necesidad de hacer mentiras para hacer un fraude para tener más, para acaparar más. El robo, obviamente, la usura, el juego, es hijo también de la avaricia, por eso se juega, no solamente por el placer como tal de jugar, sino para tener más, para enriquecerte más. Y finalmente, la traición, el cual el ejemplo más claro es Judas. Por el amor al dinero, por 30 monedas, vende a Jesucristo. Bien, por amor al dinero se traiciona
Si no hay amor, se traiciona al otro, se traiciona a Dios, se va detrás de este dinero, que es el ídolo. Bien, hermanos, continuemos esta celebración. Pidámosle al Señor hoy el Espíritu Santo, que nos conceda no defendernos frente a estas catequesis, que puedan estas catequesis esta luz en nuestra vida, que nos ayuden para pedirle al Señor que nos conceda salir de estos pecados, que nos conceda reconocer lo que hay en nuestro corazón para poder gritarle al Señor: Señor, ven, sálvame. Señor, concédeme un espíritu de gratuidad, de generosidad, un espíritu que pueda amar al otro, que pueda donar, que pueda realmente servir al otro, que pueda ser generoso, que pueda dar limosna, que pueda ser libre frente a los bienes, que pueda amarte a ti. Ninguno puede servir a dos señores, porque amando a uno desprecia al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que comeréis, que beberéis, con qué os vestiréis. ¿Acaso la vida no vale más que el alimento? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, vuestro Padre Celestial las alimenta. Por lo demás, ¿quién de vosotros, por más que se preocupe, puede añadir una hora sola a la medida de su vida y del vestido? ¿Por qué preocuparos? Mirad los lirios del campo, no se fatigan ni hilan. Salomón no vestía como ellos. Mirad los lirios del campo, no se fatigan ni hilan. Salomón no vestía como ellos. Buscad primero el reino de Dios y todo os será dado. No podéis servir a Dios y al dinero. Buscad el reino de Dios y todo os será dado. No podéis servir a dos señores,